participantes de este sexto Congreso Internacional de Matemática Educativa. Muy feliz de poder participar en esta nueva oportunidad. Y aquí en esta presentación, en este video, lo que voy a hacer es invitarlos a recorrer juntos unas reflexiones desde la matemática educativa y desde el campo afectivo sobre las emociones en estas épocas de pandemia, de confinamiento. Mi nombre es Patricia Bozano y bueno, así iniciamos el recorrido. Todos los profesores de matemática tenemos nuestros planes, nuestros objetivos de clase y estos objetivos, estos planes para nuestras clases se basan en nuestras experiencias previas y esperamos que se cumplan ciertos resultados y también que aparezcan ciertos comportamientos en nuestros estudiantes. Eso es una realidad que compartimos todos los docentes. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Cuando al inicio del ciclo lectivo, por ejemplo, en la República Argentina, desde donde les estoy contando, relatando esta historia, el ciclo lectivo se iniciaba a mediados de marzo. Todos los docentes estábamos planificando y esperábamos que ocurriesen ciertas cosas porque nuestras clases estaban pensadas para ser presenciales. Sin embargo, nos sorprendió, como a muchos sobre el planeta, una situación inesperada, una situación a la cual no estábamos habituados, que es garantizar la continuidad educativa en nuestros estudiantes, pero con clases virtuales. Eso fue lo que realmente sucedió, eso fue la situación que nos sorprendió a todos. Ahora bien, yo los invito a reflexionar sobre la situación conocida por todos nosotros, pero desde el campo afectivo, que es uno de los campos en donde se hace investigación dentro de la educación en matemática, que contempla distintas cuestiones que están relacionadas con lo que llamamos ansiedad, las actitudes, la motivación, las creencias y las emociones dentro de las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Muchos de los autores, por ejemplo Lake, Anula, Ligeland, Di Martino, San, Magliod, Pecrún, Martínez Sierra, García González, entre otros, se han dedicado a explorar, a estudiar, a investigar sobre la aparición de todos estos componentes del campo afectivo en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Y en este caso lo que les voy a relatar es lo que sucedió en un grupo de profesores de una escuela de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, que es el Liceo Víctor Mercante. Es una escuela dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora bien, los profesores somos personas, eso es indiscutible. Todas las personas atraviesan una situación y esa situación puede desencadenar una reacción afectiva con valencia. Esto significa que hay una reacción que uno valora a partir de una macroestructura interna que posee la persona, la valora positivamente o negativamente apoyándose en esta macroestructura que no se trata de otra cosa que la representación que cada uno tiene del mundo. Y así es como se genera una emoción. Quiere decir que para que haya una emoción es necesario que exista con antelación una reacción afectiva con valencia. Esto que les estoy relatando es lo que nos aporta la teoría OCC, la teoría de la estructura cognitiva de las emociones, de los autores Orton, Collins y Clore, en la cual nos apoyamos para poder conocer, explorar las emociones de los profesores en este caso. Bien, les estaba mencionando la teoría OCC. Bien, según los autores, las personas percibimos el mundo y ellos categorizan tres aspectos del mundo, en donde por un lado tenemos los acontecimientos como uno de los aspectos del mundo. Por el otro lado tenemos los agentes, es decir, las personas, uno mismo como agente, otras personas como agentes,
y por el otro lado los objetos. Ahora bien, nosotros reaccionamos frente a acontecimientos porque nuestra macroestructura, en este caso, está contribuyendo en la evaluación apoyándonos en las metas que tenemos. Entonces, tenemos ciertas previsiones para que ciertos acontecimientos sucedan. Si esto ocurre o no ocurre, de ahí viene la reacción afectiva con valencia y de ahí es donde surge la emoción. Lo mismo ocurre con la atribución de las acciones de los agentes. Nosotros reaccionamos, todas las personas reaccionamos frente a la acción de los agentes, pero basamos nuestra reacción a las normas internas que poseemos. Esas normas forman parte de esta macroestructura. Y por el otro lado, tenemos una actitud frente a la atracción de los objetos porque nosotros apoyamos en esa macroestructura interna para poder decidir si nos atrae o no un objeto y de ahí es la reacción emocional. Bueno, relatado un poco cómo es el aspecto teórico en el que se apoya el análisis de las reacciones afectiva con valencia y la valoración que hacen las personas que atraviesan una situación que desencadenan emoción. Ahora les voy a contar cuáles son los aspectos metodológicos para poder reunir estos datos que en esta ocasión vamos a discutir juntos. Esto forma parte de una investigación que está en curso, es de corte cualitativo y lo que pretende es buscar conocer las emociones que experimentan los profesores en su clase. La investigación que está en curso contempla la población de profesores en actividad de la República Argentina, profesores que se desempeñan en la escuela secundaria. Las personas que nos sirvieron de informante para estos episodios que estamos relatando en el video son dos profesoras que son informantes voluntarias de todo este trabajo de investigación, pero que en esta ocasión surgió espontáneamente y fue de imprevisto una sucesión de audios de WhatsApp y de mensajes de WhatsApp que surgieron y se generaron a partir de la situación de confinamiento, a partir de enfrentar nuestras actividades de enseñanza para el aprendizaje de la matemática, pero ya en forma virtual. Ese fue el disparador para que se genere este número de mensajes de audio y mensajes de texto de WhatsApp, en donde encontramos que en esas expresiones lingüísticas de sus mensajes aparecían relatos de situaciones que desencadenaron en alguna emoción. Como les mencioné anteriormente, ambos informantes son dos profesoras que se desempeñan en el Liceo Víctor Mercante. Las dos son profesoras de matemática y física, son profesoras y ejercen en el aula por más de 20 años y las dos se dieron muy amablemente y muy generosamente estos audios en donde encontrábamos que aparecían reacciones afectivas con valencia. Bien, vamos a poner un poco el contexto. Como les contaba, en la República Argentina a mediados de marzo se iniciaría el ciclo lectivo, pero ocurrió, lógicamente que comenzamos, en forma virtual. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió frente a este escenario nuevo, inesperado? Primero la comunicación. La comunicación tenía que ser a distancia, tenía que ser virtual, tanto sincrónica como asincrónica. Comunicación entre colegas, comunicaciones con las autoridades de la escuela, comunicación con familias, comunicación con estudiantes. Apareció un montón de instrumentos que nos sirven para poder establecer esta comunicación. También la necesidad de recursos audiovisuales, generarlos, utilizar recursos que se encuentran en la web. También el trabajo colaborativo, poder armar actividades, guías para los estudiantes. Y por el otro lado, donde reunir a los estudiantes en un lugar
virtual para poder hacer los intercambios necesarios de cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje. A todo esto se sumaba esas herramientas que eran más bien específicas para las actividades que íbamos a proponer, ya sean recursos interactivos, recursos lúdicos, actividades lúdicas, pizarras propias matemáticas porque generan fórmula matemática, símbolo matemático, el aula virtual, los recursos como GeoGebra, todos estos instrumentos, todas estas herramientas empezaron a aparecer por la propia necesidad de poder brindar una continuidad educativa a nuestros estudiantes. Esto forma parte del escenario al cual nos enfrentábamos, lo nuevo, lo inesperado, que había que afrontar. Ok, el origen de los datos. Como les mencioné anteriormente, fueron mensajes espontáneos, no tenían como propósito ser informantes para una investigación, para nada, eran intercambios, era comunicación entre pares. Y estos mensajes de WhatsApp provienen de tiene tres orígenes diferentes. Por un lado, en el grupo de docentes de la sección matemática de la escuela. Por el otro lado, el grupo de docentes del nivel, ya sea grupos de docentes de matemática de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto, de quinto. Y también mensajes personales entre las profesoras informantes y quienes hablan, que en este caso sería el rol de la investigadora. Bien, en forma sintética para poder comprender el análisis que se llevó a cabo de esos audios que una vez que se recibieron y que fueron cedidos, ¿no?, con la autorización de estas profesoras, se transcribieron textualmente y se efectuaron una sucesión de análisis sobre esa transcripción en texto. Lo que nosotros buscábamos eran esas expresiones lingüísticas que denotaran que había una reacción en acontecimientos o agentes o objetos. O también si aparecía una reacción afectiva con valencia combinada ante acontecimientos y agentes. Luego, qué valoración hacía la profesora, si era positiva o negativa, ¿okay?, si había una intensidad y todo esto se conjugaba encontrando realmente a qué grupo pertenecía la emoción, viendo sobre qué se apoyaba, es decir, esa reacción estaba sustentada en metas, en normas o en actitudes. Bien, un ejemplo, un extracto de uno de los audios cedidos por la profesora, que en este caso le voy a poner, le pusimos, ¿no?, M1 para identificar M1 y M2. Bien, aquí lo que está relatando en este extracto es una propuesta en forma virtual que le llevó a un grupo de estudiantes. Entonces está hablando que les proponía aplicar las propiedades del producto, estaban haciendo operaciones, entonces efectuaba preguntas en donde había dos opciones correctas, preguntas con múltiples opciones, y a medida que recibía la respuesta de los estudiantes, ella siente que es sencillo corregir, que es mucho más fácil que en el aula, que era mucho más ágil. Lo que hacemos nosotros aquí es señalar la situación desencadenante como en cursiva y en negrita, aunque no se nota mucho, pero es esta parte donde dice fue más ágil que en el aula y ellos obtenían 8, 6, 10, porque hicieron la actividad bien. Esa fue la situación desencadenante. Ahora, la emoción, las expresiones lingüísticas que denotan emoción son las que están escritas en cursiva. Fue bárbaro, reitera, me encantó. Y nosotros en el análisis sostenemos que esta reacción, ¿sí?, está sostenida por sus metas y ella reacciona ante la situación. Y la situación es de bienestar, porque no tiene previsiones muy fuertes, pero dice que le encantó y es una reacción afectiva con valencia ante la situación que ella tuvo que atravesar, que en este caso fue positiva. Con esta imagen vamos a ilustrar
la aparición de emociones y a qué grupo pertenece. La profesora de los audios, la profesora M1, de los audios que pudimos rescatar y analizar porque encontramos que había reacciones afectivas con Valencia, fue un total de 9, de los cuales 3 de ellos corresponden al grupo de acontecimientos, emociones que pertenecen al grupo de acontecimientos. 4 de ellas son emociones ante objetos. Una sola es una emoción ante agentes. Y luego apareció una que es compuesta de bienestar, ante acontecimientos y ante agentes. Muy bien, ahora vamos a ver qué ocurrió con la profesora M2, ¿no? Designada con M2. Ella presenta una situación en donde valora negativamente, porque lo denota con la palabra frustrante. Ella está diciendo que lo valora negativamente. Esta es la palabra que denota la emoción. Y esta emoción es ante la acción de los agentes y en este caso los estudiantes. Porque está planteando la situación de ofrecerle, ¿sí? Le está ofreciendo videollamada, le envío mensaje, le pregunta qué querés que te vaya explicando, envíame fotos del ejercicio, cuál es el que no entendés, y siempre me contesta, yo no entiendo. Entonces lo que está planteando se sustenta en sus normas, cómo debería ser la actitud de un estudiante de matemática, porque ella continúa con el, pero es frustrante, aclarando, no está haciendo nada para que la pueda ayudar, está atribuyendo la acción de este agente, este estudiante, para que ella pueda obtener una emoción de la situación, ¿sí? Esta emoción, este relato, esta sección del audio cedido por la profesora, está denotando una emoción que pertenece al grupo de la atribución de los agentes. Y en este caso la imagen que nos ilustra la aparición de reacciones afectivas con Valencia en el caso de la informante mujer 2, pudimos rescatar de los mensajes 5 que contenían alguna emoción, de las cuales 4 pertenecen al grupo de las reacciones ante agentes, atribución de los agentes, y una sola de una emoción que pertenece al grupo de los acontecimientos. Bien, todo esto, esta invitación a reflexionar sobre la importancia de conocer las emociones de los profesores, es un trabajo que forma parte de un proyecto que llevamos a cabo desde hace un par de años, de conocer estas emociones que experimentan los profesores en actividad en sus clases, porque creemos importante conocer esas cuestiones. Por ejemplo, PECRUN desde el año 2006 se ha dedicado a explorar, a conocer y a delinear una teoría. Su teoría se llama Teoría Control-Valor de las Emociones, en donde específicamente la exploración en estudio es de estudiantes en contexto de resolución de problemas. Sin embargo, él mismo en el año 2006 afirmaba que era importante extender el estudio al profesorado porque sostenía que las emociones de los profesores van a influir en sus prácticas educativas, en la cooperación y el desarrollo profesional. Ahora resulta que en estos últimos años encontramos bibliografía nueva, actualizada de PECRUN, en donde extendió su teoría en la exploración en población de profesores en actividad, y con la contribución que podemos llegar a hacer nosotros en este conocimiento de las emociones de profesores, estamos en condiciones de comentarles a ustedes de que esta situación de confinamiento nos dio oportunidad de conocer qué es lo que nos pasa a los profesores, el trabajo que nos exigió este confinamiento repentino provocó que tuviéramos que poner a prueba nuestra cooperación, nuestro desarrollo profesional, nuestras prácticas educativas, y podemos afirmar que en base a las contribuciones de estas profesoras y los audios que han cedido, hemos notado
que las propias prácticas educativas habituales tradicionales en clases presenciales y tener que trasladarse a la clase virtual generó la aparición de emociones, como también generó la aparición de emociones la actividad en cooperación entre colegas, y también generó la aparición de emociones tener que enfrentarse a nuevas herramientas y que el aprendizaje, el autoaprendizaje o el aprendizaje acompañados por un colega va contribuyendo en este desarrollo profesional. Entonces, con esto quiero decir que Pécrún tenía razón. Somos muchos los que creemos que contribuir con el conocimiento de las emociones de los profesores en sus prácticas de clase va a contribuir no solamente a la mejora profesional de los que estamos ejerciendo, sino a la formación docente, como también a la formación continua. Bien, bien, con la esperanza de que el aula ya no esté más vacía, los pasillos no estén vacíos, que pronto estemos juntos a nuestros estudiantes en esas aulas llenas, en donde atraviesan tantas cuestiones afectivas como cognitivas, en donde van de la mano protagonizando la actividad de clase. Les agradezco mucho por haber tenido la voluntad de acompañarme en este relato y los dejo con un saludo final y con las referencias bibliográficas que se utilizaron para este relato y para básicamente el análisis y la exploración de las emociones de los profesores en su clase. Nuevamente expresándoles mi agradecimiento por haberme acompañado en este relato. Los espero en el foro para conversar sobre el tema, para intercambiar, recibir sugerencias, inquietudes, dudas. Un abrazo y un saludo muy grande les envío desde la República Argentina.